Lo que pretendemos en este curso es asimilar cómo se efectúan los cálculos de las derivadas parciales. Aquí hay que tener en cuenta todo lo que ustedes pueden conocer acerca de la derivación en una variable. Se espera que los métodos de derivación en una variable sean conocidos. Aquí recordaremos algunos en unos ejemplos que a continuación veremos. Hay ciertas cosas con las que tendríamos también que familiarizarnos un poco, como son, por ejemplo, las notaciones. Una derivada parcial se puede expresar de esta manera, donde aquí, en esta expresión, hablamos de la derivada de la función f con respecto a su késima componente. Esta notación en algunos textos se puede ver de esa manera y se lee de manera similar. La derivada de la késima componente de la función f evaluada en el vector a. Estas notaciones son usuales. Otras formas de verlas, como se puede apreciar aquí, son estas. Y una que es muy usual cuando sobre todo se tratan de ecuaciones parciales es esta notación aquí, donde como se ve aquí el ápice x sub k no se coloca y simplemente se coloca la k, haciendo referencia a que es la derivada parcial con respecto a la késima componente. Muy bien, ahora pasemos a algunos ejercicios. Vamos a realizar algunos ejercicios para que ustedes recuerden algunos métodos de derivación en una variable que hay que tenerlos muy presentes aquí. Cuando se trata ya la derivada parcial de una función con respecto a una variable, aquí por ejemplo nos piden las derivadas parciales de estas funciones con respecto a x y con respecto a y respectivamente. Cuando se hace con respecto a una variable, la otra variable o las otras variables se consideran constantes. Veamos cómo podríamos resolver estos ejercicios. Solución. Vamos a realizar el ítem A. La función la transcribimos. Si ustedes observan detenidamente, ven que esta función tiene tres factores, dos de los cuales, estos dos, dependen de x, y el otro factor depende únicamente de y. Así que si vamos a derivar con respecto a x, hallemos la derivada parcial de f con respecto a x. Entonces este factor que depende de y lo consideramos constante. Así pues, ese otro factor de acá que depende de x lo podemos ver como un producto de funciones, la función x con la función coseno. Así que teniendo en cuenta las reglas de derivación en una variable, pues tenemos el producto de funciones en x, entonces derivamos con respecto a x, teniendo en cuenta que este coseno de y va a ser una constante con respecto a x. Entonces empezamos a hacer la derivada. Tenemos entonces la derivada del primer factor, que es 1, por el segundo, que es coseno de x, más el primer factor por la derivada del segundo, que aquí en este caso es menos seno de x. Esto sería la derivada de este producto en términos de x, lo encerramos aquí entre paréntesis, y el coseno de y queda por fuera como una constante. Ahora hacemos un poco de álgebra aquí, hacemos los productos, tenemos que 1 por coseno de x da coseno de x, y que aquí x por menos seno de x daría menos x seno de x. Cerramos aquí y nos queda acá el coseno de y. Esta sería la derivada con respecto a x. Ahora vamos a hacer la derivada de la función con respecto a y. Al efectuar esta derivada y al observar nuestra función, como dijimos anteriormente, nuestro primer factor depende de x,
así que lo vamos a considerar constante y simplemente derivamos el segundo factor que depende de y, que es con respecto al cual vamos a calcular la derivada. Así pues, entonces este factor x coseno de x queda ahí como constante y la derivada del coseno de y sería menos el seno de y. Efectuando este producto obtendremos que la derivada con respecto a y de esta función sería menos x por coseno de x por el seno de y. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, el literal B. Hay que ser bastante cuidadoso al efectuar aquí las derivadas. Vamos a transcribir nuevamente el ejercicio. Observen ustedes aquí que esta función está formada por dos factores. El primer factor que depende tanto de x como de y el segundo factor que es un logaritmo que también depende tanto de x como de y. Y para entonces calcular la derivada vamos a considerar, por ejemplo, si vamos allá la derivada con respecto a x de la función, vamos a considerar los términos con y constantes. En este caso, pues como es un producto aquí y ambos factores dependen de x, tendríamos que aplicar la regla del producto vista en cálculo 1 o en cálculo de una variable. Así pues, entonces derivamos el primer factor, nos da la derivada del primer factor sería 2x. La derivada de y cuadrado con respecto a x sería 0 porque lo estamos considerando constante. Esta es la derivada del primer factor por el logaritmo, por el segundo factor que es el logaritmo de x cuadrado más y cuadrado. Ahora más, de acuerdo a la regla de derivación, el primer factor que es x cuadrado más y cuadrado por la derivada del segundo factor que, como ven ustedes aquí, es un logaritmo y depende de x al cuadrado, es una función compuesta, así que vamos a aplicar aquí la regla de la cadena. Primero calculamos la derivada externa aquí sería 1 sobre x cuadrado más y cuadrado por la derivada interna que sería 2x. La derivada aquí de esta expresión es 2x, porque la derivada con respecto a x cuadrado es 2x y la derivada de y cuadrado con respecto a x es 0, porque se supone como si fuera una constante. Así, reagrupando aquí términos y haciendo ciertas simplificaciones, vemos entonces aquí nos quedaría 2x por el logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado. Y aquí, como ustedes pueden apreciar, el factor x cuadrado más y cuadrado multiplica arriba y divide abajo, así que lo podemos cancelar. Cancelamos este factor y arriba nos queda 1 por 2x que nos da 2x. Esta ya sería la primera derivada. Pero como a veces suele pasar cuando se realizan ejercicios, uno generalmente mira un ejercicio que tenga respuesta en el libro y va uno a confrontar con el libro y se encuentra que la respuesta es totalmente diferente a la que está en el libro y muchos pueden pensar que hicieron algo mal. Pero lo que generalmente pasa es que hay que hacer unas ciertas otras operaciones para llegar a la respuesta que está en el libro. Aquí, como ustedes pueden apreciar, el 2x es un factor común, lo podemos sacar como factor común. Esta respuesta podría aparecer en un texto, 2x. Al sacar este factor común nos queda el factor logaritmo de x cuadrado más y cuadrado, y al sacarlo de aquí, que hay un factor 1 que pues se supone está implícito allí, entonces nos queda más 1 y esta sería la primera derivada con respecto a x
de esta función. Bueno, para calcular la derivada con respecto a y, realmente para calcularla no hay mayor diferencia con respecto a lo que hicimos al calcular la derivada con respecto a x, debido a que, como ustedes pueden ver aquí, es indiferente aquí el calcular con respecto a x o con respecto a y, porque ahí podríamos decir que hay como cierta simetría, ¿sí? Así que la derivada con respecto a y va a ser muy similar a la derivada con respecto a x, solo que vamos a cambiar lo que nos dio en la derivada con respecto a x, lo que nos dio x lo vamos a cambiar con y aquí en la derivada con respecto a y. Es decir, esta derivada nos quedaría 2, en lugar de x aquí colocaríamos y, por el logaritmo de, en lugar de x colocaríamos aquí y en lugar de y colocaríamos aquí x, con lo cual nos da lo mismo. Y acá nos da exactamente igual a 1. Bien, si eso no quedó lo suficientemente claro, pues no hay otra alternativa sino que hacer el cálculo. Hagámoslo aquí muy brevemente. Vamos a calcular la derivada de la función con respecto a y. Veamos. Como dijimos anteriormente, ese es el producto de dos. Lo podemos ver como el producto de dos funciones. Ambas dependen de x y de y, pero que nos interesa la dependencia con respecto a y. Así que como es un producto de funciones con respecto a y, aplicamos nuevamente la regla del producto. Aquí la derivada de este primer factor nos da, derivada con respecto a y de x cuadrado nos da 0. Derivada de y cuadrado con respecto a y nos da 2y. El 0 al sumar pues da lo mismo, entonces nos queda solo 2y. Ahora, esta es la derivada del primer factor por el segundo factor, que sería logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado. Eso siguiendo la regla del producto de la derivación en una variable, nos da más el primer factor, que es x cuadrado más y cuadrado, por la derivada del segundo factor, pero que este segundo factor es un logaritmo, aplicando las reglas de derivación de una variable, entonces nos da la derivada externa es 1 sobre x cuadrado más y cuadrado, y la derivada externa nos daría 2y. Entonces ahora al simplificar toda esa expresión, observes aquí que nuevamente el factor x cuadrado más y cuadrado se cancela acá. Aquí nos quedaría 2y, sacándolo aquí como factor común, pues obtendríamos nuevamente lo que se esperaba. Tenemos la siguiente situación. A veces hay que evaluar la derivada parcial calculada, hay que evaluarla en un punto. Estas son diferentes notaciones que se usan para expresar esta sustitución. En otras ocasiones la función, por ejemplo aquí en dos variables, se expresa de esta manera. Esto con el fin de mostrar pues la dependencia de la función en cuanto a las variables x y y. Y con mucha frecuencia la derivada parcial se expresa, como ustedes lo pueden observar aquí, de esta forma, en lugar de hacerlo de esta otra. Esto es un abuso de notación. En algún momento vamos a hacer algún ejercicio donde vamos a ver que este abuso de notación puede prestarse a confusiones. Pero de momento vamos a tratar eso sin ningún tipo de prevención, digámoslo así, de esa manera. Bien, los ejercicios a realizar son los siguientes. Vamos a evaluar aquí estas derivadas parciales en estos puntos. Hay varias formas de hacer esto. Voy a reescribir esta función para que quede más fácil de evaluar las derivadas.
Esta expresión, como es raíz cuadrada, la podemos ver como con un exponente fraccionario en medio, o sea que eso quedaría a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado a la 1 medio, y de esta manera podemos evaluar más fácilmente las derivadas. Hallemos la derivada de z con respecto a x y luego posteriormente evaluamos. Al hacer la derivada, como ustedes pueden ver aquí, esto se puede ver como una función compuesta donde nuestra variable va a ser x cuadrado y a cuadrado, y y cuadrado lo vamos a suponer constante. Entonces, primero aplicando la regla de la cadena en una variable, tenemos la derivada externa, sería 1 medio por a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado a la, recuerden que aquí se le restaría 1, entonces nos quedaría menos 1 medio, o sea, se le resta 1 a 1 medio, nos queda 1 medio menos 1, nos da menos 1 medio. Esta sería la derivada externa. Ahora la derivada externa, obsérvese muy bien aquí la derivada interna, perdón. La derivada interna va a ser solamente con respecto a x cuadrado, porque ya dijimos, a cuadrado va a ser constante, y menos y cuadrado va a ser constante con respecto a x, así que esta derivada nos daría menos 2x. Aquí al hacer simplificaciones, esta expresión nos quedaría, noten ustedes que el 2 se cancela y nos queda menos x, bajando este exponente negativo como exponente positivo, nos quedaría sobre a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado a la 1 medio. Y reescribiendo nuevamente esto en términos de radicales, menos x sobre la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. Esta es la derivada parcial con respecto a x. ¿Sí? Ahora evaluémoslo en los puntos. Hay varias notaciones para eso. Vamos a usar esta. La derivada de z con respecto a x evaluada en los puntos x igual a 0, y igual a 0. Es decir, aquí simplemente sustituimos los valores de x y y aquí en el resultado de la derivada parcial. Así que eso nos quedaría menos 0 sobre la raíz cuadrada de a cuadrado menos 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado, lo cual nos da, por supuesto, 0. Ahora la evaluación en el otro punto sería la siguiente. Vamos a hacerla aquí. La derivada de z con respecto a y, perdón, con respecto a x, todavía no hemos hecho con respecto a y, evaluada en el punto de coordenadas x igual a medios y y igual a medios. Hacemos las respectivas sustituciones. Entonces esta expresión nos quedaría arriba igual, eso nos queda igual a menos x, pero x aquí vale a medios, entonces a medios sobre la raíz cuadrada de al cuadrado menos
a medios al cuadrado menos también nuevamente a medios al cuadrado, porque el valor de y aquí al hacer la sustitución es a medios. Efectuamos aquí los cálculos respectivos. Esto nos quedaría entonces arriba menos a medios sobre aquí sobre la raíz cuadrada de, seguimos efectuando cálculos, entonces nos queda menos a medios sobre, que haría la raíz cuadrada de a medios, y efectuando cálculos, algo que comúnmente llaman la ley de la oreja, pero que realmente no es ninguna ley, es simplemente una adición aquí de fracciones. Nos quedaría entonces en la parte de arriba menos a por la raíz de 2, y abajo nos queda 2 por la raíz cuadrada de a cuadrado. Aquí a cuadrado no nos dicen nada acerca con respecto a. Sin embargo, podríamos considerarlo positivo, que es lo pertinente, pero no lo sabemos. Entonces la raíz cuadrada de a cuadrado sería el valor absoluto de a. Si a fuese positivo, esto sería igual a arriba menos a sobre raíz cuadrada de 2 sobre 2 por a. Si a fue positivo, igual, haciendo simplificación, nos quedaría menos raíz de 2 sobre 2, y pongamos aquí la aclaración: si a es positivo estrictamente, con lo cual tendríamos la evaluación del primer punto. Muy bien, amigos, en un próximo video veremos cómo realizar los otros dos ejercicios, y veremos cómo seguir practicando lo de la derivada parcial, porque ese tema es muy importante tenerlo presente para futuros estudios. Hasta una próxima ocasión.